y el nervio tibial posterior, además de que podemos encontrar la bursa del gastrocnemio semimembranoso. Esta de aquí se va a conocer como quiste de Baker en el momento en el que esté inflamada. Perdón. ¿Cuál va a ser su ecogenicidad? El músculo popliteo lo vamos a encontrar de forma hipoecoica con una orientación oblicua, ¿ya? En el cual vamos a ver los vasos popliteos también, que serán anecoicos y tubulares. El nervio tibial lo vamos a ver con un patrón fascicular y se verá hiperecoico en ciertas secciones. El quiste de Baker, por lo general, si es que existe, va a aparecer anecoico o mixto con un cuello bastante definido como el que están viendo aquí en la imagen. Este de aquí vamos a encontrarlo entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial. ¿Cuáles van a ser los tipos ecográficos que nosotros debemos manejar al momento que estamos explorando? Primero debemos colocar al paciente en decúbito ventral con la rodilla extendida. Tenemos que colocar el Doppler precisamente para diferenciarlo de un aneurisma. También, si queremos valorar el nervio tibial, tenemos que seguir el trayecto del nervio tibial posterior hasta el compartimiento posterior de la pierna. Me dio el perrito por la... Vamos a colocar, ¿cuál va a ser la técnica ecográfica? Vamos a colocar al paciente en decúbito supino para poder hacer el estudio de las regiones anterior, medial y lateral, como les estaba indicando. Pero para valorar la porción posterior, vamos a colocar al paciente en decúbito prono. Si queremos valorar la cara anterior, media y lateral, podemos apoyarlo a la rodilla sobre una colchoneta o sobre algo que haga que la extremidad esté flexionada entre los 30 y los 45 grados. Si queremos valorar en decúbito prono, tiene que el paciente colocarse boca abajo y los pies tienen que sobresalir de la camilla. Esto también nos va a ayudar bastante a la extensión de la articulación. Puede también, en ciertos casos, manejar una leve flexión para poder valorar el quiste de Baker o el paquete vasculonervioso popliteo. ¿Cuál va a ser el transductor que vamos a usar? Recuerden, vamos a usar el transductor lineal. Vamos a usarlo a una profundidad de 3 a 5 centímetros, pero lo vamos a ir alternando con el convexo en el caso de que haya pacientes que sean obesos, en el cual necesitemos mayor profundidad. Vamos a usar una ganancia moderada para que no perdamos los detalles en los tendones. También tenemos que ir ubicando el foco para poder valorar las estructuras en la rodilla. Tenemos que en ciertos equipos ya viene configurado el preset de músculo esquelético. Por lo general podemos ponerlo o dependiendo de dónde se encuentre la estructura, podemos ponerlo en superficial o en vascular en el caso de que queramos estudiar los vasos. Vamos a activar el color Doppler para poder ver zonas de hiperemia en el caso de alguna ruptura o alguna lesión a nivel capsular, a nivel tendinosa o si es que existe algún derrame sinovial. ¿Cuál va a ser el protocolo que vamos a aplicar para poder explorar la rodilla? Primero tenemos que evaluar los tendones, tenemos que evaluar bursas y de ahí, si es posible, valorar el cartílago femororotuliano. Tenemos que ir en secuencia. Primero tenemos que colocar el transductor encima de la rodilla. Tenemos que subir el transductor para poder visualizar el tendón cuadricipital. De ahí vamos a ir deslizando distalmente hasta el polo superior de la rótula. Vamos a subir y vamos a bajar. Luego de esto, bajamos el transductor y empezamos a valorar el tendón rotuliano, que va a dirigirse hasta la tuberosidad tibial anterior. También aquí en la porción posterior vamos a valorar la grasa de Hoffa y también la bursa suprarrotuliana en el caso de que haya una patología. Tenemos que medir el espesor del tendón rotuliano en su tercio medio, es decir, más que todo por esta sección, el cual debe de medir menos de 4 milímetros. Tenemos que hacer unos cortes tanto longitudinal y transversal para poder reportarlo. Podemos hacer maniobras dinámicas, hacer que el paciente haga un movimiento de flexión, extensión pasiva para poder ver el desplazamiento de la grasa de Hoffa y la movilidad de la rótula. Si queremos explorar la cara medial, vamos a valorar en esta sección el ligamento colateral medial, vamos a valorar los tendones de la pata de ganso y vamos a valorar la bursa anserina. Es decir, tenemos que con la rodilla semiflexionada colocamos el transductor sobre el epicóndilo femoral medial y tenemos que buscar el ligamento colateral medial.
Este se va a ver como una banda hiperecogénica, ¿sí ven? Miren aquí, que es bastante fina. También podemos buscar aquí el líquido, si es que existe, si es que está inflamada la bursa serina, o si encontramos algún engrosamiento tendinoso de la pata de ganso que tenemos en esta sección. Vamos a hacer cortes tanto longitudinales y transversales y podemos hacer maniobras dinámicas de rotación interna y externa de la pierna para que vean el movimiento de los tendones de la pata de ganso. Si vamos a explorar la región lateral, el objetivo va a ser evaluar el ligamento colateral lateral. Vamos a valorar el tendón del bíceps femoral y la cintilla iliotibial. ¿Cuál va a ser la secuencia? Nosotros vamos a encontrar el epicóndilo femoral lateral y vamos a seguir el ligamento colateral hasta la cabeza del peroné. Tenemos que identificar la inserción del tendón del bíceps femoral en la cabeza del peroné y tenemos que tratar de desplazar con el transductor anteriormente para poder observar la banda iliotibial. Esta de aquí va a llegar hasta el tubérculo de Gerli. Como vamos a hacer la exploración, vamos a hacer un corte longitudinal y tenemos que valorar tanto en dinámica de flexión y extensión de la rodilla para que se pueda visualizar la movilidad de la banda iliotibial y del bíceps femoral. Aquí, datos, acá. Y me conectó, está bien, doctora. Andrea. Listo. Para explorar la región posterior, nosotros vamos a colocar al paciente de cúbito prono y tenemos que identificar la ubicación del quiste de Baker. Ya tenemos que ver el músculo popliteo y el paquete vasculonervioso. Ya tenemos que hacer corte transversal y longitudinal. Nosotros tenemos que colocar el transductor, tenemos que valorar e identificar la arteria y las venas popliteas con el color Doppler y de ahí tenemos que, en el caso de que estemos haciendo neuroecografía, valorar el nervio tibial. Tenemos que, si el paciente presenta una tumefacción retropatelar, buscar el quiste de Baker, que va a estar ubicado entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial. Significaría que esta tumefacción va a estar cerca de esta sección. Tenemos que medirlo en sus 3 ejes y reportarlo. Vamos a hacer cortes tanto longitudinales y transversales y hacemos que el paciente haga movimientos de flexión y extensión leve para observar los cambios de la forma del quiste o si es que existe desplazamiento de las estructuras vasculares. ¿Cuál va a ser el protocolo? Recuerden que tenemos que medir el grosor de los tendones, del cuadricipital y del rotuliano. Tenemos que evaluar el cartílago, que va a ser de un grosor de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Tenemos que, si encontramos bursas, medir las bursas, si encontramos quistes, medirlos si es que son visibles. Tenemos que documentar, recuerde, cortes longitudinales y transversales de estas secciones y de estas mediciones. Tenemos que hacer comparativas bilaterales, es decir, si revisamos la rodilla izquierda, compararla con la rodilla derecha. ¿Cuáles van a ser los errores que podrían presentar en esta sección? Por ejemplo, que ustedes presionen demasiado el transductor, lo cual haga colapsar las bursas o el líquido. Otra cosa que puedan confundir la grasa de Hoffa con un derrame sinovial. Miren aquí cómo se luce hipoecogénico. No, es anecoico. Otro error es que no mantengan el ángulo de insonación y generen anisotropía. También que ustedes no hagan una exploración dinámica, lo que puede ocultar que haya algún desplazamiento o alguna rotura parcial de alguno de los tendones. Este es el checklist del protocolo de exploración ecográfica de la rodilla. Háganle captura para que puedan usarlo al momento de que estén haciendo ecografía. ¿Cuáles van a ser los errores diagnósticos frecuentes? Como ya les mencionaba, por ejemplo, que se confunda la grasa de Hoffa con un derrame articular. Recuerden que ambos se van a ver hipoescoicos, pero una mala ganancia o una presión va a colapsar estos planos y les va a emitir la confusión. Lo que tienen que diferenciarlo es que la grasa de Hoffa pues, va a ser hiperecoica en ciertos casos y lobulada, y en cambio el derrame va a ser anecoico. La bursancerina, en cambio, esta de aquí podemos confundirla con el quiste de Baker, en el cual vamos a encontrar líquido visible en la porción medial, lo cual puede dar la confusión de un quiste popliteo.
Tenemos que buscar la bursa serina en la cara medial anterior y el quiste de Baker va a estar en la fosa poplitea posterior medial. Se va a caer el cielo. Otro error o otra confusión diagnóstica es que el tendón rotuliano lo veamos engrosado versus una ruptura parcial. Es decir, si nosotros buscamos, tenemos que ver que no haya un artefacto de anisotropía o de mala ganancia y tenemos que ver la continuidad completa de dicho tendón. Tenemos que hacer cortes transversales y longitudinales y la ruptura va a mostrar un defecto focal anecoico. En el caso del menisco, ya identificamos que el menisco se tiene que valorar por resonancia, no vamos a mencionar mucho en ello, pero sí el engrosamiento del ligamento colateral medial versus un edema periligamentoso. Aquí vamos a ver que el motivo de error va a ser una hipoecogenicidad difusa tras algún trauma que haya sufrido el paciente en la porción medial de la rodilla. ¿Cómo vamos a diferenciar correctamente? Ya vamos a diferenciar lo que el edema, por ejemplo, vamos a ver los bordes del ligamento aún definidos, pero si existe una rotura, vamos a ver una discontinuidad de las fibras y una colección líquida adyacente. El quiste de Baker lo vamos a ver, podemos confundirlo con un aneurisma popliteo, que es lo que tenemos que hacer, usar el color Doppler para ver si hay flujo pulsátil en la estructura. Si es así, estamos ante un aneurisma. Si no es así, es un quiste. Vamos a continuar con la exploración de rodilla. Para su estudio nosotros vamos a posicionar al paciente en esta posición en que lo tenemos, ¿sí? En decúbito prono, en donde vamos a poner, a doblar un poco la rodilla, lo vamos a poner a 45 grados más o menos. ¿Qué tanto vamos a doblar? Pues depende. Lo que queremos es estirar bien el tendón del cuádriceps, ¿sí? Y el tendón patelar. Entonces ya cuando veamos bien estirado, con eso es más que suficiente. Hablan entre 35 y 45 grados, varía dependiendo el grado de flexibilidad incluso del paciente. Entonces vamos a empezar con el mecanismo extensor. Voy a escurrir un poquito, voy a poner un poco de gel. El mecanismo extensor de la rodilla, que es toda la región anterior, vamos a comenzar el estudio a nivel del cuádriceps. Vamos a posicionar al paciente. Y vamos a comenzar. Empezamos en el tercio distal del muslo, ¿sí? Donde vamos a valorar los músculos del cuádriceps, ¿sí? Desde el recto femoral, que aquí estamos identificando, el vasto medial, el vasto lateral y el crural, posterior a los mismos. Entonces vamos bajando hasta la unión miotendinosa. Si ven, aquí ya estamos viendo la unión miotendinosa, donde ya vemos parte tendinosa del recto femoral y cómo se van uniendo los músculos vastos, ¿sí? Y el crural en la región posterior hasta formar el tendón del cuádriceps, ¿sí? Lo seguimos hasta su inserción. Me voy a regresar un poco para valorarlo en un eje largo, en donde vamos a ver ese patrón fibrilar, ¿sí? Estamos viendo el patrón fibrilar tendinoso. Vamos a seguirlo hasta lo que es la rótula en su borde superior, que vamos a identificar los diferentes fibras del cuádriceps, sabiendo que las fibras superiores, que aquí las estamos viendo, incluso las podemos diferenciar muy bien con estos transductores de alta resolución. Vemos, corresponden las superiores con el recto femoral, las intermedias, estas están un poco más oscuras con los músculos, con los tendones de los vastos medial y lateral, y las fibras posteriores que corresponden con la región tendinosa del crural. Entonces, ya que vemos la zona de la inserción, vamos a identificar los cojinetes grasos, el suprapatelar, el prefemoral y discreta cantidad de líquido en el receso suprapatelar. Esto es normal, sí, encontrar algo de líquido en esta topografía. Entonces, incluso esta es la primera imagen que yo normalmente le mando al clínico, donde les muestro el tendón del cuádriceps, su zona de entesis, su inserción en la rótula, los cojinetes grasos, el receso suprapatelar y
el cóndilo femoral o el fémur distal. Después vamos a irnos bajando en un eje largo. Recuerden que el tendón del cuádriceps comparte fibras con el tendón con el tendón patelar. Entonces vamos a ver cómo hay fibras que se continúan por todo el borde anterior de la rótula hasta formar o hasta unirse con la inserción proximal del tendón patelar, que aquí lo estamos identificando y lo estamos siguiendo hasta su inserción distal. ¿Sí? Entonces todo esto es el mecanismo extensor de la rodilla. Cuando hacemos estas maniobras vamos a visualizar o vamos a buscar en la región anterior de la rótula, esta es la cortical ósea de la rótula, aquí hay un espacio bursal, ¿sí? Son espacios que vamos a ver solamente cuando están dilatados, ¿sí? Son espacios virtuales en donde aquí va la bursa prepatelar, en la región anterior del tendón patelar inferior de la rótula se encuentra la bursa infrapatelar superficial y hacia su inserción distal vamos a identificar la bursa infrapatelar profunda. Se fijan cómo en este caso estamos viendo en la zona de entesis algunas calcificaciones intratendinosas que estamos observando en ella. Aquí vemos estas calcificaciones dentro de lo que es el tendón patelar. Entonces, por eso es bien importante identificar las zonas de entesis, que son la inserción distal, que aquí vemos, la inserción proximal del tendón patelar y la inserción del cuádriceps también en la rótula. Así como lo vemos en eje largo, pues lo vamos a seguir en eje corto. ¿Sí? Aquí vemos tendón del cuádriceps, toda la parte de la rótula y tendón patelar. Así que aquí lo estamos viendo de forma ovalada hasta la zona de inserción distal, donde identificamos la zona de entesopatía, ¿sí? Las calcificaciones intratendinosas. Después de valorar todo este mecanismo extensor, cuando ya estuvimos viendo el tendón, vamos a identificar también toda la parte posterior al tendón. Esta imagen que estamos viendo acá heterogénea que corresponde con el tejido graso de Hoffa, que lo vamos a identificar en todo momento, ¿sí? Vamos a ver las zonas también posteriores al tendón donde puede haber bursas. Después vamos a doblar un poco más, ahí con eso. Vamos a identificar en un eje corto lo que es el cartílago articular de cóndilo femoral, ¿sí? Donde vemos el borde lateral, el borde medial, normalmente debe medir más de 2 a 3 milímetros, debe ser homogéneo como lo estamos viendo aquí, anecoico, el cartílago hialino siempre lo vamos a ver anecoico, ¿sí? Y vamos a valorar también la cortical ósea, que aquí lo estamos identificando que debe ser lisa en todo momento. Cuando hay un problema condral, osteocondral, bueno, vamos a ver cómo disminuye el grosor de este cartílago, cómo se pierde la regularidad de esta cortical ósea. Si lo vemos en eje corto, vamos a verlo también en eje largo. O sea, aquí estamos viendo el borde lateral, es el cartílago, no confundir con líquido, y el borde medial, ¿sí? Donde vemos su grosor y la cortical. Después nos vamos a ir a revisar la región medial, en donde vamos a identificar el ligamento colateral medial. Aquí lo estamos viendo en su segmento femoral, lo vamos a seguir en todo momento hasta su inserción distal en la tibia. ¿Qué debemos de valorar aquí de este ligamento? Acuérdense que tiene dos capas, una capa superficial que es mucho más alargada, que es esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Que viene ligeramente hipocogénica y se recorre aproximadamente hasta 7 a 10 centímetros por debajo del borde tibial, ¿sí? Entonces hasta donde la escotadura, donde se insertan también los tendones de la pata de ganso. No confundir el ligamento colateral medial con alguno de los tendones de la pata de ganso. Entonces debemos de saber hasta dónde llega. Y tiene una capa profunda, ¿sí? Que es una capa muy corta que está pegada con el menisco, ¿sí? Que debemos de visualizar muy bien siempre. Es esta imagen ecogénica que vemos. Incluso vemos aquí la diferente ecogenicidad de la capa superficial y la profunda. La profunda está aproximadamente a un máximo 1 centímetro de
del cóndilo femoral y de la parte tibial. Sí, es una capa muy pequeña y que está en estrecha relación con este triangulito ecogénico que corresponde con el menisco. Al valorar el menisco estamos valorando la zona del ligamento con el mismo. Sí, muchas veces se rompe el ligamento y altera el menisco, o al revés, se llega a romper el menisco y rompe la capa profunda del ligamento. Entonces vamos a hacer maniobras dinámicas con compresión, que aquí la estoy haciendo yo, estoy apretando esa zona con el transductor. Puede ser como lo estoy haciendo ahora, o con la otra mano hacer contrarresistencia, hacer este movimiento. Y nos vamos a hacer la parte de cuernos posteriores también, hacemos la misma maniobra, que ahí vemos el triangulito, sí, que corresponde con el menisco. Hacemos maniobras en extensión, estiramos la pierna, ahí lo vemos en todo momento, y la flexionamos. Sí, ahí vemos cómo se está comportando ese menisco de forma correcta. Al mismo tiempo estuvimos viendo en todo momento la capa profunda del ligamento colateral medial y su capa superficial. Después nos vamos a bajar hasta la pata de ganso. Debemos de identificar siempre ese ligamento. ¿Sí? Vean aquí cómo estamos viendo cómo sigue el ligamento hasta el borde inferior. ¿Sí? Hasta acá está la pata de ganso. No confundir que esté en esta zona. Esa zona es ligamento. Incluso por debajo del ligamento vemos estas pequeñas imágenes anecoicas, que es igual, yo le pongo color, las vamos a identificar, son las arterias geniculares, y en medio, incluso cuando tenga color, vean cómo está pulsando, y en medio está el nervio, ¿sí? el nervio genicular. Entonces debemos de identificarlo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer intervencionismo, vas a bloquear, vas a hacer alguna maniobra en esta zona, debes saber que acá hay un nervio y que hay una arteria y que hay dos venitas aquí también que te pueden causar algún problema. Entonces nos vamos bajando, y estas imágenes redondeadas, eso de aquí, son los tendones que conforman la pata de ganso. Sí, estamos viendo el más anterior es el recto interno, luego el sartorius, el del medio es el recto interno, y el más posterior, que me voy a ir más para atrás para identificarlo, este de aquí corresponde con el semitendinoso, que viene de la parte posterior, ¿sí? Que viene desde esta topografía y se inserta aquí, ¿sí? En la zona de la pata de ganso. Sí, hay una bursa también virtual, son espacios virtuales, entre esos tendones también hay bursa, y también por aquí abajo del ligamento se puede dilatar o se puede inflamar la bursa. Entonces este es lo que vamos a realizar en la región medial, y nos vamos a subir a valorar el borde medial de la rótula, el borde de cóndilo femoral, lo ponemos en un eje largo en relación al ligamento patelofemoral, que aquí lo estamos viendo. Ese es el ligamento patelofemoral, y moviéndome más abajo, esta imagen ecogénica de aquí corresponde con el retináculo medial, que igual vamos a hacer maniobras dinámicas, ¿no? Tratando de mover la rótula para ver cómo está la estabilidad y cómo está ese ligamento. En este caso se ve todo bien, ¿sí? Después nos vamos a ir a la parte externa. En la parte externa vamos a hacer un circuito. Siempre les comento, a lo mejor me salgo un poco de lo que explican algunos libros, pero para que no se nos vaya a pasar nada, voy a empezar de la parte inferior y me voy a subir, y luego regreso nuevamente, ¿sí? Entonces voy a colocar el transductor en donde vamos a comenzar a nivel de la inserción de la banda iliotibial. Sí, aquí estamos viendo la inserción distal de la banda iliotibial en el tubérculo de Gerli, ¿sí? en la tibia distal. Aquí vemos proximal, vemos la tibia, vemos la banda. ¿Sí? Me voy a mover posteriormente, ¿sí? Así como tengo el traductor, simplemente me voy a ir moviendo hacia abajo. Vean cómo se me perdió ya la tibia, y me aparece otra estructura ósea. Sí, otro marcador óseo, que es la cabeza del peroné. Entonces, ya que veo la cabeza del peroné, identifico ambos para saber dónde estoy: tibia, banda iliotibial, peroné. Entonces, esa estructura que estamos viendo aquí corresponde con el ligamento colateral lateral. Aquí lo estamos viendo a nivel de su inserción. Acuérdense que ese ligamento hace una inserción común con el tendón del bíceps femoral. Entonces, así como tengo el transductor, simplemente lo voy a oblicuar posteriormente, hacer este movimiento,
Así como estaba viendo el ligamento, ahora estoy viendo el tendón del bíceps femoral. ¿Cómo sé que es el tendón o cómo lo voy a identificar? Pues siguiéndolo. Si lo sigo proximalmente, voy a llegar hasta lo que es la unión miotendinosa del bíceps. ¿Sí? Esta es la cabeza corta y la unión miotendinosa y el tendón. Y si me muevo hacia arriba con el traductor, voy a caer al ligamento colateral lateral, que igual si yo lo sigo, voy a llegar a su inserción femoral. Ahí donde sale la inserción femoral, voy a oblicuar un poco y voy a encontrar esta escotadura. En esta escotadura se encuentra el tendón popliteo, que aquí lo estamos viendo, redondeado. Y si yo lo quiero desdoblar, voy a mover un poco el traductor hacia abajo nuevamente para desdoblar ese tendón. Sí, vamos a ver cómo ese tendón se va hacia la parte intraarticular para irse a la parte posterior, ¿sí? Para ver la parte muscular. Entonces hay que valorarlo porque en deportistas es un músculo que se lesiona frecuentemente. Entonces regresamos ya al tendón popliteo, me subo un poco a cóndilo femoral y voy a caer en este espacio virtual también, que es donde se encuentra la bursa de la banda iliotibial, que arriba de esa bursa ya estamos viendo otra vez la banda, ¿sí? Que estamos viendo acá, desde unión miotendinosa, la banda iliotibial, sigo la banda iliotibial y vuelvo a caer a donde comenzamos, ¿sí? A lo que es el tubérculo de Yerdis, en la inserción de la banda iliotibial. Si se fijan, hice un circuito y vi todas las estructuras de la región externa. Entonces, ahora voy a valorar, me faltó que nada más, menisco externo. Entonces, para valorar menisco externo, igual me voy a la interlínea, veo la imagen triangular de ese menisco. Si vemos cómo se observa claramente, estoy haciendo maniobras con compresión, me voy hacia la parte posterior y ahí vemos el menisco también externo, ¿sí? Cuerno anterior, y estoy haciendo maniobras dinámicas. Entonces es como vamos a explorar la región lateral. Igual podemos hacer maniobras en extensión, maniobras en flexión, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Estiramos la pierna, estoy enfocado en el menisco y vean cómo permanece en todo momento ese menisco dentro del espacio. Acuérdense que la base del menisco debe estar al borde de lo que es la cortical ósea, si no, no debe de salirse de esa zona. Sí, en ese caso lo vemos todo normal. Doblamos otra vez un poco. Eso es. Entonces ya vimos la parte anterior, la región medial, la región lateral. Ahora vamos a revisar la región posterior de la rodilla. Si se fijan, yo hasta este momento no he movido al paciente. Prácticamente todo lo hago boca arriba. Y solamente para valorar la región posterior le voy a pedir que se voltee boca abajo. Nos volteamos boca abajo. ¿Sí? Entonces algo que es muy importante y que siempre lo menciono y no me voy a cansar de mencionarlo porque igual me sigo equivocando, es que cuando volteamos al paciente boca abajo, si estamos viendo la rodilla pegada a nosotros, va a quedar del otro lado, ¿sí? Va a quedar hacia el otro. Entonces la rodilla derecha que veíamos de este lado, al voltearlo queda del lado contralateral. Entonces debemos de acordarnos siempre de ese detalle, porque luego lo volteamos y seguimos explorando el mismo lado. Entonces nos debemos de estar identificando bien qué es lo que estamos observando. Entonces, para ver la región posterior, vemos el cóndilo femoral, que aquí estamos identificando, ¿sí? En un eje corto. Vamos a identificar tendón del semimembranoso, tendón del semitendinoso y gemelo medial, ¿sí? En esta zona, porque hay que revisarla, porque aquí es la zona donde se forma quiste de Baker, que es muy común encontrar quiste de Baker cuando vemos patología de rodilla, incluso es de las principales indicaciones para ecografía de rodilla. Después de valorar esta región posteromedial, vamos a verlo también en eje largo. En eje largo debemos de valorar tendón del semimembranoso más profundo,
más superficial, tendón del semitendinoso, que se va a ir hasta la pata de ganso. Lo podemos seguir desde acá y vean cómo va hacia la parte de la zona de la inserción de la pata de ganso. Semimembranoso posterior, semitendinoso más anterior, y después nos vamos moviendo a la parte central, le damos un poco más de profundidad, bajamos el foco y vamos a caer a donde se encuentra el ligamento cruzado posterior. Si se fijan, el cruzado posterior nosotros lo podemos ver de forma adecuada con la ecografía, lo vemos prácticamente en más de más de 3/4 partes, de ese ligamento, lo vemos de forma correcta. Si se llega a romper, obvio vamos a ver la retracción, aunque se rompa acá abajo. Si se llega a inflamar, se inflama en esta zona. Entonces, igual se llena de líquido, entonces lo podemos valorar de forma correcta. Entonces, lo vamos a identificar moviendo de adentro hacia afuera, hacia la línea media, ligeramente oblicuo el transductor. Y si yo me estoy moviendo de adentro hacia afuera y me encuentro con los vasos, es que ya me pasé. Entonces me regreso un poco y me aparece el ligamento. Igual, si lo exploro de afuera hacia adentro, me voy a encontrar primero con los vasos popícleos y después voy a caer al ligamento cruzado posterior, que vean cómo se ve completo. En ella se ve completo el ligamento, ¿ven? Hasta su inserción femoral, inserción tibial. ¿Sí? Paciente delgado se ve mucho mejor. Es una estructura anisotrópica, por eso lo vemos oscuro. Igual, eje largo, eje corto, donde vamos a identificar las estructuras vasculares. Vamos a ponerle Doppler, simplemente para ver que estén bien esas estructuras, que se esté comprimiendo bien la vena. No nos vamos a tardar 3 horas como el doctor Gilberto explorando toda la pierna. Con que veamos que no haya un trombo, con eso es más que suficiente. Entonces, igual como decía, identificar las estructuras, ¿sí? Arteria, vena y por encima la rama tibial del nervio ciático. Entonces nos vamos a ir a la parte externa, en donde vamos a identificar también la inserción distal del gemelo externo en un eje corto, en un eje largo, ¿sí? Siempre nos vamos a subir, nos vamos a bajar a identificar esas diferentes estructuras. Dependiendo de lo que estemos buscando, nos vamos a bajar, ¿sí? Nos vamos a bajar todavía más. Vamos a encontrar ambos gemelos y un triangulito en medio, sí, que este es el plantar delgado, que aquí estamos observando de forma adecuada. Y si me voy un poco más hacia la parte externa, anteroexterna, vamos a encontrar con el músculo popícleo. Entonces son como vamos a identificar en la región posterior, y con esto vamos a terminar la exploración al subirnos un poco y valorar el espacio intercondilio, que cuando hay una lesión de cruzado anterior, aquí es donde se nos va a llenar de líquido, dándonos como un signo indirecto de lesión de cruzado anterior. Y con esto vamos a terminar la exploración de rodilla. A ver, me inscribió. Buenas noches, doctora. No hay problema. Le pongo asistencia. ¿Alguien más que se haya conectado recién? ¿Alguien más que se haya conectado recién? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía normal del tobillo. Recuerden que el tobillo va a constituir una de las articulaciones más complejas y dinámicas del cuerpo. Esta de aquí, debido a su complejidad y a su estructura, nos va a dar soporte en la marcha, al momento de realizar carreras o al momento de mantener el equilibrio. Porque este de aquí va a ayudar soportando fuerzas equivalentes, incluso hasta 7 veces el peso corporal. Desde el punto de vista ecográfico, cuando nosotros vamos a explorar la articulación del tobillo, tenemos que dividirla en 4 compartimentos: cara anterior, cara lateral, cara medial y cara posterior. ¿Cuáles son las estructuras óseas principales que debemos valorar aquí o que nos vamos a encontrar al aumentar la ecografía?
Vamos a ver la porción distal de la tibia, la cual va a formar el plafón tibial y el malleolo medial. Tenemos el peroné distal, el cual va a formar el malleolo lateral. Vamos a tener el astrágalo, que este va a articularse con la tibia y el peroné, y que la tróquea se va a visualizar como una línea curva hiperecoica. Y por último tenemos el calcáneo, el cual se va a ubicar en la parte inferior al astrágalo y va a recibir la inserción del tendón de Aquiles. ¿Sí ven? Miren la ubicación. Vamos a tener también músculos y tendones principales en esta sección. Vamos a tener en la región anterior el tibial anterior, el cual va a dirigirse desde la tibia en la porción lateral hasta la base del primer metatarsiano. Vamos a tener el extensor largo del hallux. Este de aquí va a ir desde la fíbula hasta la falange distal del hallux. Vamos a tener el extensor largo de los dedos. Este va a ir en cambio desde la fíbula hasta las falanges distales del 2 al 5. El tercer peroneo va a variar, este puede ir desde la fíbula y va a ir a insertarse hasta la base del 5º metatarsiano. ¿Cuáles van a ser las acciones de estos tendones? Va a ser la dorsiflexión y la extensión de los dedos, además de que van a estar inervados por el nervio peroneo profundo. Tenemos una mnemotecnia para aprendernos estos tendones y esta porción de aquí. En la región medial vamos a aprendernos la frase Tom, Dick, and Very Nervous Harry, que significa cada una, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, en el caso de Dick en inglés, and de arteria tibial posterior, Very de vena tibial posterior, Nervous del nervio tibial y Harry del flexor largo del hallux en inglés. ¿Cuál va a ser la acción de esta? Va a hacer que el pie realice el movimiento de inversión y lo importante es porque estos paquetes y estos tendones van a pasar a través de un túnel que se va a conocer como el túnel del tarso, como lo están viendo aquí en la imagen. Tenemos la región lateral. En esta zona vamos a encontrar los peroneos. Esta es la zona peronea. Aquí vamos a encontrar el peroneo largo y el peroneo corto. Estos de aquí van a encontrarse posteriores al malleolo lateral y estos van a estar rodeados por el retináculo. ¿Cuál va a ser la función de los peroneos? Va a ser la eversión del pie. Este de aquí se va a insertar el largo en el primer metatarsiano y el corto hasta la base del 5º metatarsiano. Tenemos la región posterior o la región aquilea. Aquí vamos a encontrar el tendón de Aquiles, el cual va a ser la unión del gastrocnemio y del sóleo, y vamos a tener su inserción en el calcáneo. Miren cómo llega a insertarse. Tenemos el plantar delgado, el cual va a ser un tendón fino, el cual va a estar paralelo al tendón de Aquiles. La función de estos va a ser la flexión plantar. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Porque aquí podemos encontrar la tendinopatía aquilea y la bursitis retrocalcánea. ¿Cómo vamos a explorar el tobillo? Dependiendo de la cara que vamos a explorar, vamos a colocar la posición del paciente. El tobillo, debido a que es una morfología irregular y va a ser bastante accesible, no va a permitir evaluarlo fácilmente en la ecografía. Su estudio debe ser dirigido y basado en los 4 compartimentos mencionados y se tiene que identificar en cada uno los tendones, ligamentos, bursas, derrames, etcétera, que podamos encontrar en cada segmento. Si vamos a explorar la región extensora, recuerden ustedes que en la porción anterior van a ir desde la tibia distal hasta el cuello del astrágalo. Estas estructuras profundas van a pasar por debajo del retináculo extensor, que va a estar en la porción superior y en la porción inferior. Aquí vamos a tener estructuras visibles ecográficamente. Primero vamos a tener el tendón tibial anterior, el cual debe verse fibrilar, hiperecogénico y va a originarse en la porción tibial lateral. A este de aquí va a insertarse hasta el primer metatarso. Entonces, es decir, vamos a ir desde la sección medial hasta la porción lateral. Luego tenemos el tendón extensor largo del hallux. Este de aquí va a ser una estructura fibrilar que va a cruzar hacia la parte anterior al malleolo medial. Este de aquí se va a insertar en la falange distal del hallux y en plano longitudinal ustedes lo van a observar delgado y homogéneo.
Después de este le va a seguir el tendón del extensor largo de los dedos, ¿ya? Este de aquí van a ser múltiples ramas tendinosas y perecogénicas que van a estar lateral al extensor largo del halus. Estos tendones se van a insertar en las falanges distales de los dedos 2 al 5. De ahí tenemos el tercer peroneo, si es que está presente. Este suele tener variaciones anatómicas. Este de aquí va a ser un tendón pequeño y perecogénico que va a estar lateral al extensor largo de los dedos. ¿Cuál va a ser la estructura adyacente clave? Aquí vamos a encontrar la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Este de aquí se va a ver una estructura anecoica y una estructura fascicular respectivamente, las cuales van a discurrir entre el tibial anterior y el extensor largo del hálux. Vamos a ver la iconicidad y la técnica. Recuerden ustedes que todos los tendones vamos a verlos hiperecoicos con un patrón fibrilar. El cartílago, en cambio, del astrágalo, del astrágalo, ya se van a observar hipoecoico, liso y homogéneo. Vamos a tener el retináculo extensor, que va a aparecer como una línea fina hiperecoica por encima de los tendones. A veces un poco imperceptible. Tienen que tratar de acomodar muy bien el foco para poder visualizarlo. Vamos a colocar al paciente de cúbito supino con el pie bien apoyado sobre la camilla, un poquito hacia adelante para que pueda aperturar esta sección del pie. Vamos a hacer cortes tanto transversal y longitudinal alternados para poder ir viendo la inserción del tendón y si es que no hay alguna rotura parcial en alguna de las secciones. Como un tip, pueden hacer una presión mínima. Yo les recomiendo que coloquen bastante gel, que se haga una colchoneta de gel para que no vaya a colapsar los vasos o vaya a colapsar alguna bursa, o si es que existe algún fino derrame, no se mueva hacia otra sección. Vamos a colocar el Doppler para poder identificar los vasos y el nervio peroneo, en cambio, lo podemos confundir con un tendón fino, así que tienen que verificar la dinámica, tienen que hacer que el paciente mueva el pie y lo flexione. Si vamos a explorar la región medial, es decir, la región flexora, debemos saber o conocer los límites anatómicos. Recuerden que aquí todo el túnel del tarso va a pasar por detrás del malleolo medial y van a estar por debajo del retináculo flexor. Este de aquí vamos a ver el tendón tibial posterior, el cual se va a ver hiperecoico, fibrilar e incluso se va a estar en la parte más anterior y cercana al malleolo. Este de aquí se va a insertar hasta el hueso navicular y lo vamos a identificar fácilmente al momento de que ustedes realicen un movimiento de inversión en el pie. Tenemos el flexor largo de los dedos. Este de aquí va a estar segundo y va a verse hipoecoico. Este tendón va a cruzar en la porción inferior hacia los dedos menores. Vamos a encontrar también la arteria y las venas tibiales posteriores que van a pasar por el túnel del tarso, como lo estamos viendo en la imagen. Vamos a encontrar que se verán tubulares anecoicas y que debemos colocar el Doppler para confirmar si existe o no existe el flujo sanguíneo. Vamos a encontrar también el nervio tibial, el cual se verá ovalado, hiperecoico y fascicular. Vamos a encontrar el flexor largo del hálux, el cual en cambio va a estar en la porción más posterior, más profundo y va a insertarse propiamente en el hálux. Este de aquí podemos verlo como un tendón hipoecoico en el cual va a tener un trayecto oblicuo hacia la porción posterior del pie. Recuerden que todos los tendones los vamos a ver hiperecoicos y fibrilares y el nervio lo vamos a ver con un patrón fascicular mixto. No se olviden de nuestra mnemotecnia Tom, Dick, and Harry Nervous Harry. Este de aquí les va a ayudar a memorizarse las estructuras que van a pasar por el canal del tarso. Tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del hálux, la arteria tibial posterior, el nervio tibial, ¿ya? Y también el retináculo flexor. Ustedes tienen que tratar de aplicar la dinámica en el paciente para que haga movimientos de flexión e inversión y ver que los tendones se desplacen. Si ustedes encuentran en esta sección algún engrosamiento, esto puede ocasionar el conocido síndrome del túnel del tarso, en el cual va a haber una compresión de las estructuras y va a presentar dolor y entumecimiento el paciente o la paciente. Si exploramos la región lateral, vamos a ver que esta estará detrás del malleolo lateral entre el peroneo y el calcáneo. Vamos a colocar el transductor de esta forma lineal desde el malleolo hacia la punta del talón.
Este de aquí vamos a visualizar el peroneo corto, el cual va a estar en la porción más anterior, es decir, va a estar cerca del maliolo y se va a insertar hasta la base del quinto metatarsiano. Si nosotros avanzamos, vamos a ver el peroneo largo y este de aquí va a insertarse hasta el primer metatarsiano. Miren aquí como en la representación podemos encontrar el peroneo largo y el peroneo corto. Ambos de aquí van a estar rodeados por los retináculos peroneos superior e inferior. Ecogénicamente vamos a encontrar tendones hiperecoicos fibrilares, ¿ya? Y vamos a ver que la vaina sinovial puede verse anecoica si es que existe el líquido fisiológico. Vamos a hacer cortes tanto transversales como longitudinales, en el cual podemos ver los dos tendones simultáneamente. En el plano longitudinal nosotros podemos seguir el tendón hasta la unión miotendinosa para ver hasta dónde se está insertando. ¿Cuál va a ser la posición del paciente? El paciente va a colocarse el decúbito lateral para que tenga el pie en una ligera eversión. Si vamos a explorar la región posterior o la región aquilea, debemos recordar los límites anatómicos. Recuerden, esta va a ir desde la unión miotendinosa del gastrocnemio y el sóleo hasta la inserción en el calcáneo. Aquí vamos a encontrar el tendón de Aquiles, es un tendón que se va a ver fibrilar, como lo estamos viendo aquí, hiperecogénico, y que va a converger sus fibras hasta el calcáneo. Este tendón va a medir entre 4 y 6 milímetros en el tercio medio. Vamos a ver que la bursa retrocalcánea va a estar entre el tendón y el calcáneo y esta se va a ver anecoica si es que presenta distensión. Tenemos la bursa subcutánea. Esta de aquí va a ser superficial y va a estar entre la piel y el tendón. Esta de aquí incluso puede inflamarse en el caso de pacientes que presenten un trauma. Vamos a encontrar también el plantar delgado. Este de aquí por lo general va a ser visible solo en el 70% de los individuos. Vamos a ver que la posición del paciente va a ser el decúbito prono con el pie colgando, es decir, con los pies fuera de la camilla. Vamos a hacer un corte longitudinal para medir grosor y la inserción y un corte transversal para ver la simetría de ambos tendones. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones? Recuerden que ustedes tienen que valorar y evaluar la unión miotendinosa de dichos tendones. Este de aquí va a ser un sitio común de una ruptura parcial, tómenlo en cuenta. En las rupturas completas, el tendón se va a retraer bastante, a pesar de que va a presentar bastante dolor y va a formar una colección hipoecoica entre ambos extremos rotos. Tenemos que aplicar el Doppler para poder identificar si existen hiperemias o no en las pacientes que tengan tendinopatías. En el caso de bursitis, tenemos que hacer la medición del espesor y tenemos que evaluar si existe o no existe una comunicación con la articulación subastragalina. Aquí tenemos un resumen de la posición del paciente dependiendo de la cara que vayamos a explorar. Háganle captura para que los tengan de ayuda a memoria. ¿Cuáles van a ser los ajustes y las especificaciones que vamos a tener al momento de hacer la ecografía? Recuerden que ustedes van a usar su siempre amigo, el transductor lineal, o si tienen el palo de hockey, el transductor palo de hockey. Este de aquí va a estar en una frecuencia de entre los 10 y 17 MHz que nos va a permitir diferenciar y ver mucho mejor las estructuras. Colocan el preset de músculo esquelético, pero tienen que regularlo a una profundidad que va desde los 2 a los 4 centímetros. Tenemos que colocar el foco centrado dependiendo de la estructura que estamos explorando o el hallazgo que estemos buscando. La ganancia tenemos que ir ajustando para poder evitar la sobresaturación de las fibras tendinosas y no las veamos muy hiperecogénicas y no se presente un artefacto. Tenemos que activar el color Doppler para detectar signos de hiperemia, signos de inflamación o si hay algún sangrado activo. Tenemos que tratar de mover el transductor y colocar correctamente para evitar la anisotropía, especialmente en los tendones curvos como los tendones peroneos y los tendones aquilios. ¿Cuál va a ser el protocolo sistemático? Recuerden, si ustedes van a explorar la cara anterior, ustedes tienen que evaluar los tendones extensores, los vasos dorsales y la superficie articular tibiotalar. Si ustedes están explorando, tienen que empezar por el tibial anterior en el trayecto sobre la tibia distal hasta su inserción en el primer metatarsiano. Tienen que mover lateralmente para identificar el extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos.
¿Usted me está escuchando? Sí, se escucha bien, sí se escucha. Ah, ya, porque acá está lloviendo fuerte, sí, no sé si se escucha. Tenemos que evaluar la articulación tibio-talar. Tenemos que verificar la integridad del cartílago del astrágalo. También tenemos que colocar el flujo Doppler para identificar la arteria tibial. Estos son los pasos que ustedes deben seguir en esta cara. Y tenemos que hacer maniobras dinámicas, pedirle al paciente o nosotros mismos, si el paciente está imposibilitado, de hacer dorsiflexión y una flexión plantar para poder ver cómo los tendones se mueven. En la cara medial vamos a valorar el túnel del tarso. Recuerden, vamos a valorar los tendones flexores, el nervio tibial y los vasos. Colocamos el transductor desde el malleolo medial hasta la punta del talón y tenemos que ir identificando las estructuras. Normalmente ustedes hacen como si fueran usando el malleolo de eje, suben el transductor, lo ponen aquí transversal y van girándolo poco a poco una de las secciones para que poder ir viendo el canal en toda su longitud. Tenemos que identificar, recuerden, todos los tendones, vasos y nervios tibial y tienen que evaluar la vaina tendinosa y si es que existe en esta sección algún tipo de engrosamiento o alguna colección líquida. Vamos a pedirle al paciente al momento que estamos haciendo la ecografía que realice movimientos de flexión, de inversión del pie para que podamos comprobar si existe o no existe deslizamiento libre. Recuerden ustedes que el nervio tibial siempre lo vamos a ver como una estructura fasciculada. Si queremos evaluar la cara lateral, vamos a evaluar los tendones peroneos, recuerden, van a ser solo dos, y su relación con el malleolo lateral. De la misma manera, colocamos el transductor dirigido desde el malleolo lateral hacia el talón. Colocamos el transductor y visualizamos estos dos tendones, tanto el peroneo corto como el peroneo largo. El peroneo corto, recuerden que se va a insertar hasta el quinto metatarsiano y el peroneo largo se va a insertar hasta el primero. ¿Ya? Además de que también tienen que identificar el retináculo peroneo y tienen que ver si existe o no existe líquido o si existe un desplazamiento anormal de dichos tendones o si en algún caso se luxan y salen de la sección. Tienen que hacer que el paciente realice movimientos de dorsiflexión, de versión resistida para observar si existe o no existe un desplazamiento claro. Si exploramos la región posterior, recuerden, vamos a estudiar el tendón de Aquiles, las bursas y la fascia plantar proximal. Aquí vamos a hacer una secuencia de cúbito prono, vamos a colocar el transductor longitudinal al tendón, ¿ya? Y tenemos que evaluar el grosor y la continuidad hasta la unión miotendinosa. Tenemos que seguirlo hasta su unión en el calcáneo. Tenemos que identificar si aquí está la bursa retrocalcánea en el tendón y el calcáneo y si tenemos también la bursa subcutánea. Colocamos Doppler, tomamos fotos y exploramos digitalmente la poneurosis en el caso de requerir evaluarla. Aquí vamos a hacer movimientos de flexión plantar y de dorsiflexión pasiva. ¿Cuáles van a ser las mediciones sugeridas? Recuerden que este tendón va a medir entre 4 y 6 milímetros. Y si existe un desgarro, tenemos que registrarlo en sus tres ejes. Este es un checklist del protocolo de exploración. Háganle captura para que lo tengan como ayuda a memoria. Aquí van a ser los errores técnicos. Ya recuerden, si ustedes hacen una presión excesiva, van a colapsar las bursas y vasos. Aquí sí en el tobillo tienen que hacer una presión suave para no colapsar las estructuras y que no se pase por alto alguna de las lesiones. En el caso de que encontremos anisotropía, tenemos que inclinar un poco el transductor para poder evidenciar mucho mejor el tendón. Si nosotros no usamos Doppler en el túnel, podemos perdernos el diagnóstico de una sinovitis o de un atrapamiento. Tenemos que tratar de evaluarlos dinámicamente para poder identificar los tendones que van cruzando por dichas secciones. ¿Presten atención? Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer una evaluación básica de la articulación del tobillo, reconociendo las principales estructuras anatómicas de interés al momento de querer descartar patologías postraumáticas o presencia sobre todo de patologías inflamatorias articulares o lesiones ligamentarias incluso. También evaluaremos algunos de los principales tendones regionales y reconoceremos la ubicación de las estructuras vasculares principales. Recordemos que para evaluar cualquier articulación
Siempre es recomendable hacer un abordaje compartimental según la anatomía de cada una, lo cual nos va a permitir tener un esquema mental de qué estructuras vamos a reconocer en cada uno de estos compartimentos. En este caso, empezaremos por un abordaje anterior, seguiremos hacia el aspecto medial, continuaremos en el aspecto posterior, el cual lo voy a evaluar desde este lado para que puedan verlo mejor en la cámara de mano. Y por último, dejaremos la zona más compleja, tal vez por la cantidad de estructuras que en ella se encuentran, y también una de las más frecuentemente afectadas por lesiones traumáticas, que es el compartimento lateral. Es muy importante que nos familiaricemos con la anatomía del tobillo, la cual puede ser bastante compleja, pero que a medida que la practiquemos y revisemos, se nos hará cada vez más familiar y sencilla al momento de reconocer las distintas estructuras. En cuanto a la realización de la ecografía musculoesquelética, recordemos siempre que el transductor que vamos a utilizar es de tipo lineal. Si tenéis un transductor de tipo hockey stick o con mayores frecuencias, siempre viene bien para evaluar sobre todo el compartimento lateral, los ligamentos más superficiales del tarso, también dependiendo de la anatomía de nuestro paciente, pero con una sonda lineal estándar nos vendría muy bien para descartar sobre todo la presencia de líquido intraarticular y posibles lesiones tendinosas. Recordar que siempre debemos usar buenas capas de gel específico para ecografía, el cual nos permita tener un adecuado acople y además tener al paciente en una posición cómoda para nosotros como evaluadores, que nos permita estar prolongados tiempos de evaluación, en caso que lo requieran, sin fatigarnos y sin estresarnos al momento de trabajar. Entonces, voy a colocarles aquí la pantalla del ecógrafo, muy bien. Con las flechas les iré señalando alguna que otra estructura y en el atlas vamos a ir reconociendo un poco las zonas a evaluar. Aquí tengo unas cuantas estructuras de más que probablemente no voy a hacer mucho énfasis, corresponden a los retináculos. Vamos a retirarlos. Y ya sabemos que por debajo de estos retináculos las principales estructuras que nos vamos a encontrar parecieran ser de origen tendinoso, en las cuales tenemos al tendón tibial anterior y al tendón extensor de los dedos. Si observamos en este otro que tenemos aquí, existen también algunas estructuras ligamentarias por debajo de estos retináculos que también pudiésemos reconocer. Sobre todo el de mayor interés pudiese corresponderse al ligamento talonavicular dorsal, y además es muy importante reconocer e identificar el receso articular anterior, donde descartaremos la presencia de sinovitis. También podemos evaluar la sindesmosis tibio-peronea, la cual es objeto de lesiones ligamentarias por eversión o por inversión, y es importante identificar la indemnidad del ligamento interóseo. Entonces, cuando vamos a hacer nuestro abordaje, lo primero que hacemos, después de colocar la capa de gel, reconocemos el extremo de la sonda, lo verificamos en la imagen, cuál es nuestro extremo marcado, que va a ir hacia el lado cefálico o proximal del paciente, en un abordaje longitudinal. Y lo primero que va a aparecernos en la pantalla aquí corresponde a nuestra articulación talar. Podemos observar aquí la cúpula del astrágalo redondeada, cubierta de cartílago, el espacio articular y el respectivo pilón tibial. Obsérvese cómo se ocupa por grasa el espacio articular en el caso de un paciente normal. En el caso de un paciente con presencia de líquido o efusión intraarticular, encontraríamos en este espacio ocupación por líquido anecoico, el cual siempre, como les comento, aquí podemos observar una mínima cantidad de líquido que usualmente suele ser fisiológico o normal. No debemos confundir el mismo con el cartílago de menor densidad que recubre y que va acompañando a la cortical ósea, y objetivemos aquí el pilón tibial. Podemos valorar tanto nuestra articulación talar como si nos desplazamos en el mismo sentido longitudinal más distalmente, pasaríamos a apreciar la cabeza, el cuello y posteriormente la cabeza del astrágalo, y por delante el os o hueso navicular o escafoides del pie. Entre ambos reconocemos, voy a ajustar un poco el foco para que puedan ver mejor, a nivel superficial, obsérvense que estamos a profundidades menores a 1 centímetro, por lo que les comentaba que un hockey stick pudiese ayudarnos bastante al momento de reconocer ligamentos, pero aquí podemos ver estas fibras que conectan ambas estructuras óseas corresponden al ligamento talonavicular dorsal.
También aquí siempre es importante descartar la presencia de líquido o incluso la formación de quistes o gangliones sinoviales. Realizando movimientos de desplazamiento longitudinal, debo evaluar total de la integridad articular, principalmente la articulación calocrural, que corresponde a la tibia, en su mayoría el pilón tibial, con la cúpula astragalina, y más lateralmente pudiésemos encontrar la fíbula o peroné. En la posición transversa podemos reconocer a nivel de la pierna discal ambas estructuras óseas, la tibia medial y el peroné lateral, ocupadas aquí el aspecto anterior por el músculo tibial anterior. Vemos cómo se juntan los dos huesos conformando la sindesmosis. Nuevamente nos aparece una estructura ligamentaria que corresponde al ligamento interóseo, aspecto anterior. Descartamos la presencia de líquido, sobre todo en lesiones traumáticas recientes, que tengamos sospecha de lesión de la sindesmosis o de lesión interósea. Y a su vez, reconocemos los grupos musculares, cuales tienden a formar poco a poco la estructura tendinosa. Voy a seguir aquí, que corresponde al tibial anterior. Perdón, en este caso estoy viendo el extensor de los dedos y más medial, un tendón más grueso con forma al tendón tibial anterior. Fíjense cómo ambos pasan por debajo de una estructura que corresponde al retináculo extensor, que anteriormente lo hemos visto. También por debajo podemos reconocer una estructura vascular, en este caso muy importante, corresponde a la última rama de la tibial anterior, ya en este caso transformándose en la arteria pedia, la cual podemos siempre evaluar mediante Doppler color, su flujo pulsátil, y con Doppler espectral pudiésemos analizar su patrón de onda. Ella viene acompañada de las respectivas venas, las cuales podemos valorar siempre en compresibilidad, y adyacente al paquete vascular también vamos a encontrar pequeñas estructuras nerviosas regionales que acompañan a estos vasos, las cuales no vamos a ahondar actualmente en este vídeo, pero que sabemos que también podemos ubicar mediante ecografía para descartar la posibilidad de lesiones. Cuando evaluamos el tendón tibial anterior, siempre recomiendo mantener este abordaje transversal para identificarlo, y lo seguiremos distalmente hasta su entesis distal, la cual, una vez reconocida, procederemos a evaluar en sentido longitudinal, comprobando la indemnidad de las fibras y que se mantenga el componente laminar estructural habitual del tendón. Mejoramos un poco la ganancia y obsérvese cómo se inserta perfectamente, sin ningún tipo de irregularidad cortical en la zona de inserción. No hay líquido alrededor de la vaina y las fibras son continuas al momento de llegar a la unión miotendinosa. Igualmente, más lateral tenemos el extensor de los dedos. Fíjense cómo este tendón, una vez pasado el retináculo, se aplana y se bifurca en sus fascículos respectivos, los cuales podemos seguir evaluando continuamente a nivel distal en la zona metatarsiana. Una vez revisado nuestro compartimento anterior, procederemos a evaluar las estructuras del compartimento medial, principalmente en este caso. Vamos a retirar esta bursa perimaleolar que tenemos aquí, un poco de fascia que nos está cubriendo la zona, y sabemos que en este caso el complejo ligamentario medial, también usualmente denominado deltoideo, que corresponde a múltiples fascículos que van desde la tibia hacia el calcáneo, teniendo un componente tibiocalcáneo profundo, un componente tibiocalcáneo anterior y un componente tibiocalcáneo posterior, el cual condiciona una fascia o reflexión peritoneal, debajo de la cual encontraremos nuevamente estructuras tendinosas de importancia, entre ellas músculo tibial posterior y el músculo flexor de los dedos. Más en profundidad, fíjense que tenemos una estructura tendinosa que corresponde al flexor propio largo del hallux, la cual, si bien no acompaña a los dos previamente mencionados, se hace más posterior y profunda hacia el espacio
retrocalcáneo y cuya importancia al momento de reconocerlo en la ecografía es que nos permite visualizar directamente por debajo de él la articulación o el receso subtalar, el cual también puede ser objeto de acumulaciones de líquido intraarticular o efusión, sobre todo en lesiones traumáticas de la articulación subtalar. Entonces, estas son las principales áreas a reconocer, tanto las porciones ligamentarias como las tendinosas y los espacios articulares. Para esto siempre vamos a colocar al paciente. A ver, es importante que esté colocado el pie de lado hacia allá, con la parte que vamos a evaluar hacia el aspecto superior, para tener comodidad y poder reconocer adecuadamente esta estructura sin hacer mucha compresión, y a su vez también poder realizar maniobras de evaluación dinámicas en el caso que fuese necesario. En este caso recomiendo igualmente iniciar el abordaje en longitudinal, identificando o palpando el maleolo tibial medial, no maleolo medial o maleolo tibial, perdón, y por debajo encontraremos respectivas porciones calcánea y talar. Entre ellos vemos estructuras continuas que unen ambos huesos, y fíjense cómo aquí tenemos la presencia de un contenido anecoico, que es algo de líquido articular, el cual puede ser más o menos prominente en diferentes pacientes. Siempre es importante evaluar la expresión clínica, pero que en este caso nos permiten reconocer mucho mejor, al haber un contraste entre las diferentes ecogenicidades de la cápsula articular medial, la cual la podemos observar indemne, y podemos ver cómo hay tejido sinovial en el fondo que está un poco hipertrófico, indicándonos algo de cronicidad. Posterior o inferior al maleolo pasa esta estructura tendinosa, la principal o más gorda que encontraremos será el tendón tibial posterior, que sabemos, como he comentado previamente, que viene acompañada también del flexor de los dedos. En este caso, dependiendo del paciente y la anatomía, muchas veces se nos puede dificultar un poco en estas áreas por la irregularidad del maleolo. Podemos colocar más gel y observamos ambas estructuras tendinosas, como vienen desde la porción miotendinosa, se hacen retromaleolares, y a su vez acompaña por detrás de las estructuras tendinosas la presencia del paquete neurovascular tibial posterior, el cual nuevamente podemos reconocer con Doppler. La pulsatilidad refiere a la arteria, mientras que las estructuras compresibles son venas, y una pequeña estructura nerviosa que las acompaña son fácilmente reconocibles a este nivel. Continuamos sin perder de vista nuestras estructuras tendinosas y vemos cómo el flexor de los dedos se va haciendo cada vez más plantar, abandonando el aspecto medial, y a su vez el tibial posterior se engrosa y se dirige a su inserción en el escafoides o el navicular del pie, y podemos reconocer igualmente sus fibras, las cuales, al ser muy oblicuas, pueden generar efectos anisotrópicos que nos dificulta evaluarlas. Fíjense cómo puedo ver el tendón, y ahora se me hace un poco más evidente la presencia de líquido alrededor de la vaina senosinovial, el cual también muchas veces puede ser fisiológico en diferentes cantidades. Es importante asociar siempre o reconocerlo como patológico en los casos que se manifieste clínicamente. También pudiésemos evaluar en la inserción la presencia de osículos tibiales o osículos naviculares, los cuales son variantes anatómicas muy frecuentes y que se sabe juegan parte importante en diferentes síndromes de dolor crónico en el tarso. Por último, como les comentaba, otra estructura tendinosa que está más profunda corresponde al flexor propio del hallux, este que está aquí, y como les comentaba, como pueden ver en la imagen del atlas, este es mucho más profundo, al tibial posterior del flexor de los dedos, y pasa directamente por encima de estas estructuras que corresponden, en este caso, al calcáneo, y en este caso, al astrágalo, en su faceta articular medial, correspondiente a la articulación subtalar, la cual igualmente en este área que está ocupada por grasa pudiésemos identificar la presencia de fusiones o líquidos que nos hagan sospechar lesiones interóseas intraarticulares profundas que pudiesen requerir un complemento con resonancia magnética, sobre todo en los casos de sospecha de lesiones de la articulación subtalar. Básicamente estas son las principales estructuras a reconocer en el aspecto medial del pie, e igualmente, como les he comentado, la cápsula ligamentaria, la cual siempre vamos a identificar, que
anteriormente en las visualizaciones de la muñeca y de los dedos les he comentado que siempre es muy importante, también en el hombro, identificar clínicamente nuestros reparos anatómicos. Sabemos que un ligamento une dos o más estructuras óseas y por tanto al identificar las estructuras clínicamente mediante el examen físico, lo único que tenemos que hacer es ir a ubicarnos entre ambas y posteriormente ajustar nuestra angulación e isonar lo más paralelo que podamos a las fibras para identificar la indemnidad o lesiones posibles en cada una de ellas. En este caso, identifico los ligamentos tibiotalares anteriores, tibiotalares mediales, tibiocalcáneos y también podemos evaluar, como les he comentado antes, los tibiotalares posteriores y en este caso además la indemnidad del retináculo medial, sobre todo en evaluaciones dinámicas. Pudiésemos pedir al paciente que haga flexión del tobillo y evaluaríamos posibles luxaciones o pinzamientos transitorios a nivel retrocalcáneo del tendón tibial posterior. Desde esta posición procederíamos igual a evaluar el aspecto posterior y usualmente suelo hacerlo en este sentido porque encuentro un poco más fluido hacer la evaluación de este tipo. Empiezo anterior, voy a medio y continúo en el aspecto medial. Muchas veces tenemos pacientes que vienen con lesiones muy claras o clínica muy definida, una evaluación física ya realizada por un traumatólogo, un especialista que nos orienta en el diagnóstico, pero muchas veces nos llegará el paciente también con una clínica poco definida que pudiese ameritar el reconocimiento de diferentes estructuras. Siempre me gusta ir pasando poco a poco a lo largo de toda la anatomía, viendo estructuras en las cuales ahora no voy a hacer énfasis, pero fíjense cómo puedo ir viendo la regularidad, sobre todo del calcáneo. Me doy cuenta del estado habitual de esta estructura ósea que está sometida a fuerzas tanto de carga internas del cuerpo como fuerzas externas. Al momento de evaluar podemos ir discerniendo, ¿no? Sobre todo en distintos pacientes, dependiendo de sus factores de riesgo y edad, encontraremos diferentes cosas. Podemos evaluar los grupos musculares, abductores y aductores del hallux, flexor propio del primer dedo y flexores propios de los dedos. Pero lo que más nos interesa reconocer en el aspecto posterior sería al tendón de Aquiles, el cual nuevamente va a ser una estructura que está sujeta a cambios anisotrópicos, es bastante gruesa y bastante reconocible. Siempre recomiendo en los pacientes que no tengan dolor hacer flexión dorsal, o extensión del pie, para poder evaluar sobre todo la entesis calcánea, la cual en este caso está completamente normal. Fíjense cómo es muy regular la zona de inserción. Las áreas hipoecoicas varían a medida que cambio la angulación y posteriormente puedo realizar mi evaluación más proximal, reconociendo cada una de las fibras, evaluando la posibilidad de líquido retrocalcáneo insercional, me pudiese poner en evidencia alguna patología inflamatoria. También en esta zona es muy frecuente la formación de calcificaciones o la presencia de entesopatías agudas y crónicas. También tengo aquí atrás un panículo graso, el cual es importante reconocer normal, con una ecogenicidad homogénea, en el cual también se pueden presentar cambios inflamatorios, los cuales se presentarían mediante cambios en la ecogenicidad, acumulaciones de líquido o presencia de hipervascularización, que me pudiesen indicar posibles patologías, tanto del tendón de Aquiles como patologías a nivel retrocalcáneo, como pudiesen ser los pinzamientos crónicos por la presencia de un ostalar. El Aquiles lo puedo evaluar en continuidad con su unión miotendinosa, pasando a evaluar sólidos y gastrocnemios, y posteriormente me desplazo longitudinalmente una vez más, identificando el patrón fascicular normal del tendón y la integridad del parte. Desde este aspecto posterior también puedo evaluar la presencia de líquido intraarticular, como les he comentado previamente. Si aumento la profundidad, incluso puedo observar desde aquí el aspecto posterior del pilón tibial o tercer maleolo y el aspecto posterior de la cúpula astragalina. Incluso en ciertos pacientes pudiésemos llegar a identificar ostalares muy prominentes y la presencia de distensión de la bursa retrocalcánea. Ahora, por último, vamos a proceder a evaluar el complejo lateral, el cual está compuesto por múltiples fascículos. Voy a proceder a ubicarlo aquí en el atlas.
Y en esta región los principales tendones a identificar son los peroneos, los cuales sabemos que tienen un trayecto completamente retromaleolar. Y los principales fascículos a identificar se corresponden al retináculo peroneo, al peroneo calcáneo posterior, al talo fibular, y la presencia o no de líquido a nivel articular lateral. También podemos identificar o descartar la presencia de posibles quistes o gangliones que son muy frecuentes en la región del seno del tarso. Y también vamos a reconocer en la profundidad estos ligamentos que son importantes en el momento de evaluar estabilidad del complejo lateral, que corresponden al calcáneo cuboideo y al ligamento bifurcado, el cual cuenta con dos componentes, uno que va del cuboides al metatarsiano y otro que se dirige hacia el cuneiforme. A ver si los puedo identificar adecuadamente aquí. Aquí está el ligamento bifurcado. Tiene vuelvo y corrijo, tiene dos porciones, una porción calcáneo navicular y una porción calcáneo cuboidea. Es importante reconocer estos componentes ligamentarios laterales, que si bien no están en directa relación con la articulación talar, sí son indispensables para valorar la integridad de la estabilidad lateral del tobillo y del tarso, muy frecuentemente lesionados en conjunto en lesiones por eversión del pie, que realmente son incluso las más frecuentes en la consulta. Para reconocer el complejo lateral, puedes relajar el pie, ¿vale? Relajamos el pie, por el paciente tratamos de que esté en la mejor posición o más cómoda posible, podemos hacerlo así o con el pie plantado en la camilla. En este caso voy igualmente, como hemos hecho durante toda la evaluación, a hacer un abordaje en longitudinal, en el cual voy a reconocer el maleolo peroneo, por debajo estructuras tendinosas que corresponden a los peroneos, el peroneo corto que se va a insertar a nivel de la base del quinto metatarsiano. Importante, en casos de sospecha de avulsiones o fracturas de la cola o base del quinto metatarsiano, evaluar la integridad de la epífisis proximal. Y tenemos el el tendón peroneo largo, el cual va a pasar por la escotadura a nivel del calcáneo, haciéndose y adquiriendo un curso plantar, el cual muchas veces es dificultosamente reconocible debido a su trayecto oblicuo en la planta del pie, hasta insertarse en la base del primer cuneiforme. Dice que como el tendón se va haciendo lateral y medial y tiene un trayecto completamente oblicuo. Atravesando el tarso longitudinalmente. Reconocemos el fascículo peroneo-estragalino anterior, completamente indemne, tenso, homogéneo. Observamos si hubiese líquido en el receso articular, cual no hay acumulaciones. Reconocemos esto es un poco más difícil de ver, los fascículos peroneocalcáneos se encuentran indemnes y que pasan profundo a los tendones, pero en la imagen del atlas como el fascículo pasa profundo a los tendones peroneos y procede a insertarse
en el calcáneo, no en el astrágalo, sino en el calcáneo. Aquí podemos ver cómo las fibras ligamentarias pasan la cortical astragalina y alcanzan el calcáneo. Y por último, las fibras peroneo posteriores, peroneo-astragalinas posteriores, y por encima, vamos a plantar el pie en la camilla, por favor. Flexiona un poco más. Vale. Una vez en esta zona es mejor evaluarla con el paciente plantando el pie. Fíjense cómo los tendones peroneos se forman. Encontramos una estructura que pasa por encima de ellos. En este paciente un poco engrosado, tal vez lo vemos un poco más hipoecoicas de lo que quisiéramos. Debe verse alguna lesión antigua o cambio cicatricial crónico. Esto corresponde al retináculo peroneo y las fibras más profundas corresponden al ligamento peroneo astragalino posterior. En cuanto a los componentes que hemos comentado previamente, ligamentarios laterales, encontramos adicionalmente, recomiendo evaluar también en sentido longitudinal al pie, ubicamos nuestro calcáneo y nos vamos haciendo más anteriores hasta encontrar la articulación calcáneo-cuboidea e identificamos la integridad del ligamento. Calcáneo-cuboideo, el cual tiene un aspecto lateral y un aspecto dorsal. Y posteriormente, si seguimos esta articulación en sentido dorsal, encontraremos las fibras ligamentarias bifurcadas, las cuales tienen un componente calcáneo navicular y un componente calcáneo cuboideo. Fíjense cómo podemos reconocer en este paciente algunas irregularidades corticales de aspecto crónico, sobre todo en la zona del bifurcado y del seno del tarso, así como hemos visto también algo de engrosamiento del retináculo peroneo, y si hacemos una evaluación un poco más en detalle de los huesecillos del tarso, también vemos algunas irregularidades y exostosis incipientes, las cuales Muy bien, doctor. Sí, listo. Muy bien, doctores. Diríjanse a la plataforma. Van a resolver el taller 32. A todos les aparece.